Hola a todos y todas, muy bienvenidos a este segundo programa de nuestra ya octava temporada de Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto con nuestros medios asociados desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y con Soy Chile y el diario La Estrella. Como siempre tenemos una súper invitada, una gran mujer, debo decirlo, pero antes de presentarla quiero saludar a mi Fabi. Hola, mi Karen querida, sí, una gran mujer donde vamos a tratar temas súper importantes que tienen que ver con las infancias, con las niñeces y también con la seguridad. Así que harto paño, como decimos, que cortar el día de hoy. Que cortar. Así que voy a partir presentándola. Ella dijo, me convertí en la protagonista de algo que no estaba en mi mundo. Fue como si me desdoblara. Entré en una cueva y luego de 2 años estoy saliendo a un mundo que no es el mismo que dejé, que es diferente, inseguro. Con esas palabras, nuestra invitada de hoy, Valentina Correa Uribe, describió parte de su vivencia luego de que su padre Alejandro fuera asesinado en 2020 en la puerta de su casa en Concón. El delito, por el cual hay 4 personas condenadas, se produjo además con un modo operandi que hasta ese momento era muy nuevo en Chile, el sicariato. Debido a aquello, Valentina ha tomado las riendas del tema a nivel judicial, pero también mediático, visibilizando lo que ha vivido su familia y buscando solución a la problemática por la que mataron a su papá, que es la toma irregular de terrenos en la Quinta Región. El tema no le es ajeno. Valentina es socióloga de la Universidad de Chile y a sus 33 años se ha especializado a través de un magíster en intervención social interdisciplinaria de la Universidad Alberto Hurtado, hizo un curso en la Universidad de Castilla-La Mancha y realizó también estudios de diseño y evaluación de proyectos sociales en la Universidad Católica de Chile. Es además directora de la Fundación para la Confianza, institución creada por José Andrés Murillo, uno de los primeros denunciantes del caso Caradima. La organización se dedica a la prevención del abuso y el maltrato infantil, al igual que entregar respaldo a quienes han sido víctimas de aquello. Muy bienvenida, Valentina. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, Karen, hola, Fabiola. Valentina, luego del asesinato de tu papá y tal como también adelantó la frase con la que Karen te presentó, hoy Chile ha cambiado en términos, ¿verdad?, de seguridad. ¿Qué evaluación haces tú del trabajo que está haciendo el Estado en general, tanto el gobierno como también el Parlamento, el Ministerio Público, los tribunales? ¿Cuál es la evaluación que tú haces de cómo se está enfrentando esta nueva realidad que antes parece que teníamos la impresión de verla en películas, de verla en países, ¿verdad?, de otras latitudes, pero que nos golpea en la cara? Sí, mira, considero que el Estado, a través de sus distintas reparticiones, va tarde y también está atemorizado, digamos, porque se le ha venido una avalancha de nuevos fenómenos delictuales de los cuales no estaba preparado. Y además un Estado que ha estado débil en algunos puntos, ¿no? Entonces, ante un Estado débil se te cuela muy fácil también el crimen organizado. Entonces veo un poco como un Estado, me refiero particularmente quizás a un gobierno que quiere enfrentarlo y que ha tomado acciones que yo creo que a todos nos ha sorprendido, que ni siquiera lo hemos visto en el gobierno anterior, o sea, respaldo como a policía, de formación, etcétera, pero que sabemos que esas son medidas necesarias, pero son reactivas, y que debemos avanzar paralelo a medidas que son más preventivas y que son del orden, lo que siempre he ido repitiendo, de construir más comunidad, porque eso es lo que realmente va a enfrentar de buena manera la inseguridad. La inseguridad, desde mi interpretación, no se enfrenta con mayor seguridad, digamos, se enfrenta con mayor comunidad. Valentina, esta situación espantosa que les tocó vivir se produce a partir de la toma y loteo irregular del el terreno que tu familia tenía en Quilpué o tiene en Quilpué. Pero hoy día, en la Quinta Región en general y en Quilpué en particular, yo vivo ahí, así que lo veo a diario, cada vez son más las familias viviendo en tomas irregulares, lo que no se veía hace 5 años atrás. ¿A qué lo atribuyes? Y si ves detrás de esto solo un problema delictual o también hay un componente social grave en el que hay que concentrarse, digamos. Bueno, como todos los que venimos del mundo de las ciencias sociales, es difícil hablar de un
solamente un único factor. O sea, el fenómeno de las tomas de terreno sigue siendo multifactorial, pero sí se cruza algo que es muy importante, que es la debilidad del Estado. O sea, recientemente, hace un par de semanas atrás, se logró condenar a la persona que organizó este loteo y sorteó los lotes, etcétera. Fue una condena baja, pero fue una condena. Al fin y al cabo, se probó que esa persona no era un Robin Hood, digamos, sino que estaba cometiendo un delito. Hoy en día, lo que yo veo es, como hay un Estado que es débil, es la tormenta perfecta para que las personas que son oportunistas, como esta persona que él mismo se declaraba como asesor de toma, operen en la impunidad. Entonces, cuando hay impunidad, por eso es muy importante esta condena, parece que es remitida, o sea, se ejerce en libertad, digamos, pero es importante la persecución, o sea, que el Estado persiga este tipo de delitos. Porque el tema de la toma de terreno se cruza con otro fenómeno de injusticia, que es, se saltan la fila. O sea, acá hay personas que se saltan la fila a otras familias que llevan decenas, porque ese es un problema también que tiene en la respuesta de vivienda en nuestro país, que llevan, o sea, décadas de años, a veces más de 10 años, esperando su vivienda. Entonces, cuando ocurre que viene una toma de terreno, como la que ocurre en nuestro caso, ¿no? Es que te estás saltando, se produce una doble injusticia para el propietario, pero también injusticia para las familias que de una forma muy paciente, muy perseverante, están esperando de una forma regular que poder acceder a la vivienda. El último estudio de Techo advirtió que la mayor parte de quienes viven en estas tomas son chilenos y chilenas, y que su llegada a estos lugares tiene, como tú bien decías, más que ver con la falta de viviendas, y por eso en el fondo esta gente, como tú decías, que se salta la fila, que además pasa a llevar, como tú muy bien señalabas, los derechos de otras familias que llevan décadas esperando. Y también, además de la falta de vivienda, el alto precio, lo que evidentemente dificulta el acceso a la casa propia. ¿Cómo salimos de o cómo desde tu expertise, desde alguien que conoce el tema, que lo ha estudiado, se puede salir de este círculo vicioso cuando vemos que los precios siguen subiendo y que cada vez se vuelve más difícil acceder y, como tú muy bien decías, aparecen estas suertes de asesores de toma, creo que fue el término que tú ocupabas, ¿verdad? Que se venden como una suerte de Robin Hood para perpetuar estos ilícitos. A ver, es compleja la pregunta y lo quiero como responder situándolo a la experiencia que yo tengo, ¿no? O sea, yo hoy día nosotros tenemos un terreno que está 100% loteado, es una toma mixta, digamos. Tengo casas hoy día instaladas con paneles solares, y tengo algunas viviendas que son más precarias. Pero de todas maneras, lo que sí es algo que responde a una mafia de terreno, de tomadores de terreno, porque es muy diferente a las que veíamos en la década de los 70 en adelante, porque acá hay una planificación y hay una inversión millonaria. Eso como de ser. Ahora, nosotros como familia tenemos varias alternativas. Ninguna es muy auspiciosa, pero una es decir, impulsar al Estado, decirle, mira, yo quiero recuperar lo que es mío, y eso es muy legítimo. Pero también entiendo, y quizás también tiene que ver con las trayectorias de vida y también con conectarme con quién era mi papá, decir, bueno, ¿cómo hago que esto se prevenga que esto vuelva a ocurrir? Digamos. Un paso fue el tema de la justicia y el tema del crimen. O sea, para mí, el que los asesinos de mi papá estén en la cárcel es preventivo. O sea, un sicario es una persona que tiene por oficio matar a otro, por lo tanto, la cárcel pareciera ser la única manera de prevenir que esto ocurra. El tema del terreno está, y por eso acá tiene que haber coraje y voluntad política, es que nosotros como familia estamos proponiendo que en ese lugar se convierta en un barrio. Y no es una cosa antojadiza, como romántica. No, acá dijimos, bueno, este es el terreno, está ubicado en este lugar, conversamos con la municipalidad dice, a mí me interesa, más allá de hacer justicia con tu familia, me interesa porque tengo un déficit de suelo, porque tiene un lugar estratégico para estar cerca del troncal, etc. Entonces, bueno, propongamos hacer una propuesta de barrio que tiene viviendas sociales, parques, un terminal de buses, etc. Y hoy en día está esa propuesta tanto en el Ministerio de Vivienda y que ha sido tomada con bastante, un poquito como de desconfianza, porque saben también que darle solución a este problema es también abrirse la posibilidad de mirar, de solucionar el problema que tienen otros privados. Y sabemos que las autoridades recientes, particularmente el ministro de Vivienda, y con esto termina esta parte, dijo que este era un problema de particulares.
Y yo siempre devuelvo a eso, digo, es que esto no es un problema en particular. Mi papá pone una demanda civil en un juzgado normal de Quilpué y le devuelven con matarlo. Entonces a mí me están diciendo, bueno, ahora haga lo mismo, pero no solamente con uno, sino con los 60, 70 familias que tiene ahí. Entonces esto no es un problema entre particulares, esto es un problema de crimen organizado. Entonces el primer paso que debería dar el Estado es reconocer que detrás de las tomas irregulares hay un tema de crimen organizado. ¿Quién mató a mi papá? Quien mató a mi papá es el narcotráfico. Y eso te lo digo con mucha responsabilidad. La persona que mandó a matar a mi papá tenía condenas previas de narcotráfico y hoy día está siendo en otra causa investigado por asociación ilícita y por lavado de activos. Entonces, para avanzar en este tema hay que como sacarse el velo y decir, esto no es un tema solamente del acceso a la vivienda, sino que puede haber una fachada y lo que está ocurriendo detrás son temas mucho más complejos que necesitamos tener las competencias para poder abordarlo. ¿Cómo se detiene o cómo se previene, a tu juicio, la criminalidad si lo hacemos solamente endureciendo penas, metiendo más gente en las cárceles que ya están sobrepasadas? ¿Crees que la ley Naín Retamal, por ejemplo, es un avance? ¿Cómo ves eso tú? ¿O qué se puede proponer desde el punto de vista de, precisamente, de tener un manejo de la criminalidad y de la inseguridad preventivo y no reactivo? Cuando empecé como a mirar el tema del sicariato, fui a mirar los países vecinos, porque acá no había mucha experiencia. Se fue a mirar a México y fui a mirar a Medellín, y porque entendía que para que Colombia llegara a tener 17 sicariatos al día, tuvo que tener un primero. Entonces, de alguna manera, si bien yo sé que no soy el primer caso de sicariato en el país, pero sí tiene una condición bastante especial, que son de los pocos sicariatos que se escapan del mundo del narcotráfico, de ajuste de cuenta, al mundo como, comillas, civil, digamos. Eso es como la particularidad que tiene. Entonces, al mirarlo, dije, bueno, ¿cómo también Medellín ha dado un poco la vuelta? Y no ha dado un poco la vuelta solamente con más policías, más cámaras, más, que me parece bien, sino que también ha impulsado un plan que tiene que ver con las trayectorias de vida. Yo también me he hecho la pregunta, ¿qué te tiene que haber pasado en la vida para para tener que haber elegido, ¿no? Y pongo en comillas el elegido porque no sé qué tanta elección es, digamos, elegir como oficio matar a otros por dinero, digamos. Entonces, probablemente no tuvo una vida muy distinta a la que ustedes tuvieron, a la que yo tuve, digamos. Entonces, creo, un poco mirando cómo este cambio que hizo Medellín, una transformación que es la ciudad más segura del mundo, pero pasó de ser un lugar muy seguro en el principio de los 90 a un lugar bastante más seguro hoy, tiene que ver precisamente con más educación, con más hospitales, con más acceso, y por eso también es mi insistencia en que este terreno no se transforme en un gueto, no se transforme en una toma donde yo trabajo en temas de niñez, donde sé que si no hay un piso de protección social, lo que efectivamente vamos a terminar con, o sea, podría pasar si yo le hiciera un seguimiento en 10, 15, 20 años, probablemente no voy a tener desarrollos de vida sanos, un entorno amigable, sino que todo lo contrario. Entonces, también tiene que ver como mi pelea tiene que ver con la justicia como en diferentes niveles. Valentina, te quiero llevar justamente a ese tema. Tú trabajas, como muy bien señalábamos en la introducción, en una fundación que se dedica precisamente a ayudar a niños y niñas que sufrieron abuso sexual. Y en estos campamentos hay miles de menores que no necesariamente están sufriendo abuso sexual, pero que sí están viendo, como tú muy bien señalabas en tu respuesta anterior, que sí están viendo sus derechos constantemente vulnerados, o que no tienen justamente acceso a posibilidades. Este típico cliché que se dice, pero que no deja de ser cierto, ¿verdad?, de la cancha pareja. ¿Qué se puede hacer para protegerlos? ¿Qué se puede hacer? Y aquí te pregunto un poco desde tu mirada como experta, ¿verdad?, en el tema de la contención, del apoyo de las víctimas, pero también con tu mirada a partir de toda tu formación profesional y del caso mismo de tu papá. ¿Qué se puede hacer para, en el fondo, romper este círculo? Hay una experiencia muy bonita que realizó el Hogar de Cristo junto a otras instituciones que se llama Nacer y Vivir en Pobreza, ¿no? Y que habla justamente del piso de protección social. O sea, tiene que haber un cierto piso mínimo que tiene que ver desde temas de infraestructura, acceso a la salud. O sea, para abarcar este tema tiene que haber una mirada interseccional y también intersectorial, digamos. Entonces, cuando es como en el punto, o sea, como analizando desde el punto de vista de las soluciones,
Bueno, uno, reconocer lo que decía antes, como reconocer el problema. El segundo, yo creo que el diagnóstico está, no gastemos más tiempo en hacer diagnósticos. En este mismo documento, experiencia de nacer y vivir en pobreza, están las recomendaciones clarísimas, y poner un énfasis, a mí, pese de que cuando uno vive una situación como víctima y siendo protagonista de ser víctima, uno quiere la reacción, uno quiere ya la solución para uno, digamos, porque te vuelves el centro de una experiencia muy traumática y quieres como que te den respuesta ya. Pero también creo que, y lo conversamos mucho con las víctimas que trabajamos en la fundación, que su proceso de justicia tiene que ver con que esto no le ocurra a otros, tiene como una apertura a la generosidad. Entonces, y con esto, o sea, lo que quiero transmitir es que para que tengamos una niñez feliz, tiene que haber un piso de protección social, y tiene que haber un Estado que entregue, que entregue ese piso, y que reconozca a la infancia como sujetos de derecho, y es una comprensión un poco más distendida que podemos tener, y que no que sean solamente sujetos de protección, que es también algo que yo viví en mi proceso como de ser víctima, ser usuaria del sistema, que fue una experiencia que aprendí mucho, que me sirvió mucho para mi trabajo, donde yo también me sentí muchas veces como que había que cuidar una prueba, había que cuidar un testimonio, digamos, pero la fiscalía se preocupa mucho de eso, y yo lo puedo comprender. Pero después, cómo tú trabajas este estrés postraumático, puede transformarse también en un trauma complejo, digamos. No hay mucha respuesta como del Estado, digamos. A la fiscalía llegó hasta que yo cuidó mi testimonio, cuidó la prueba, porque quería cuidar la condena, me parece bien. Pero también quedamos ahí un poco las víctimas, bueno, ¿y ahora qué pasa con nosotros después de la condena? La encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez, que fue hecha, entiendo, por Cuida UC y la Fundación para la Confianza, arrojó una cifra que a mí me pareció bastante escalofriante, que 1 de cada 5 personas reconoce haber sufrido algún tipo de abuso sexual siendo menor de edad. Entonces, yo te iba a preguntar qué herramientas se le pueden dar tanto a los cuidadores, a las mamás, a los papás, como a los niños, pero con tu respuesta recién también me surge la pregunta, ¿qué se hace para cuidar a las víctimas? Porque uno de los temas en que está al debe el Estado y que se ha discutido eternamente es precisamente el apoyo a las víctimas de delincuencia, a las víctimas de abuso, porque está muy bien funcionando la Fiscalía, la Defensoría algo hace, pero el apoyo a las víctimas todavía se sigue discutiendo. Entonces, ¿cómo se apoya a esas víctimas y cómo se les da herramientas? Ya hay ciertas iniciativas por parte del Estado, como en delitos sexuales, funciona bastante bien el CABAS, que es en la Policía de Investigaciones, y también están los centros de atención, de apoyo a víctimas, pero son programas que son limitados, digamos. Entonces, lo primero es entender que la reparación es una tremenda inversión, como social. Si uno lo puede haber visto como... yo tuve otra experiencia, viví en Etiopía mucho tiempo, y hablamos, para tener que convencer a autoridades de hacer inversiones sociales, hablamos del costo del hambre. Ya, no te voy a sensibilizar por la cosa empática de la experiencia, te puedo sensibilizar que esto tiene un costo. Tiene un costo porque las personas que pasan hambre se enferman más, saturan el sistema de salud. Entonces, un poco lo mismo también hacemos desde el punto de vista, la pelea que hacemos en la fundación, decir, bueno, una víctima que no logre la superación de la experiencia es una persona que también va a ser, comillas, perdón el lenguaje que estoy ocupando, pero creo que me pueden entender, como costoso para el sistema, ¿no? Porque va también a tener dificultades quizás en su crianza. Hasta se sabe, y ese mismo estudio que tú refieres, es que las personas que habían experiencias en la esfera de sexualidad y otras adversidades tempranas viven menos que las personas que no. Y esto de vivir menos tiene que ver porque mueren por suicidio o porque desarrollan enfermedades crónicas. Entonces, por eso es la importancia en la inversión social de una superación de una experiencia como esta. Y se puede, o sea, hay países que han avanzado en esto. Estados Unidos tiene buenas experiencias, Canadá también, Inglaterra, España. Y ahí también hay programas e iniciativas desde la sociedad civil que son pilotos y que recogen también la cultura de cada país. Y que una de esas también es la Fundación para la Confianza. Nosotros desde la sociedad civil notamos que hay un vacío y proponemos una manera de intervenir, y también estamos dispuestas a hacer incidencia para que eso se transforme en políticas públicas.
Ahora, hay otra cifra que también tiene que ver con este estudio que recién citaba Karen, donde casi la mitad de las víctimas reconoció que pasaron 10 o más años entre el momento en que transcurre el abuso y el momento en que pueden ni siquiera hacer la denuncia, sino que contárselo a alguien, o sea, llegar incluso simplemente a verbalizarlo. Y si esto se suma a la cifra que recién daba Karen, de que 1 de cada 5 personas reconoce haber sufrido algún tipo de abuso, de verdad que es, como decías, creo que te cito bien, una cifra escalofriante, o sea, de verdad es para conmoverse, diría. Como sociedad, ¿cómo se pueden, y desde el trabajo que ustedes están haciendo en la Fundación para la Confianza, cómo se puede revertir esta cifra o al menos disminuir justamente estos tiempos de denuncia, pensando que en esta demora me imagino que hay reincidencia, las víctimas siguen siendo abusadas y además, como tú muy bien señalabas, se demora más el tiempo en tener esta reparación que es tan necesaria? De partida, las personas que demoran en develar, ¿no? Es como el nombre técnico, en contar su experiencia, no es que guarden silencio, es que son silenciadas por una cultura. Y eso yo creo que ha cambiado, o sea, también para dejar algunos mensajes optimistas, si nosotros miramos el fenómeno del abuso, cómo era tratado, no sé, en los inicios del 2000, si queremos hay que remontar tan atrás, a cómo hoy día cuando una persona relata un hecho, quiero como creer que hoy día hay mucha más credibilidad que hace 10, 15 años atrás. Entonces, ¿por qué? Porque estamos más abiertos como sociedad a hablarlo. También hemos tenido casos como de nuestro mismo fundador, el caso Caradima. Acordarse que ahora son como comillas héroes de la nación, pero en su momento fueron tremendamente cuestionados y no creídos, digamos. Pero gracias también a su empuje y de miles de familias alrededor del país, hemos podido mover la aguja y nosotros ahora que nos dedicamos y entramos en los colegios a hablar de abuso. Nosotros sabemos que una de las herramientas es conocer el fenómeno. O sea, necesitamos hablar de esto. Y se puede hablar, digamos, porque eso también permite que las personas dejen de sentir, las personas que han sido víctimas, porque ya sienten vergüenza, sienten culpa, sienten miedo también, tienen miedo cómo lo va a tratar el sistema de justicia, cómo lo va a tratar, en los casos más mediáticos, la prensa, pero hoy en día yo creo que hay un cambio cultural que se vive más en las zonas urbanas. Cuando tú te alejas un poco a la ruralidad, es como retroceder en el Chile de hace 20 años atrás, digamos. Pero yo creo que en eso vamos en un camino como sin prisa, pero sin pausa, y que vamos avanzando. Lo que podría provocar también que estas cifras pudieran ir en aumento, que es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros intervenimos en la comunidad educativa, no tenía situaciones de abuso. Pasa Fundación para la Confianza, habla el tema, la oposición, entonces hay gente que se anima y que cuenta. Entonces, muchas veces nos llega como en la retroalimentación de decir, oye, desde que ustedes están, nos han llegado como más denuncias, digamos, y antes esto no nos pasaba. O sea, va a haber un primer pic, digamos, que creo que también quizás esta encuesta revela un poquito de eso, y por eso la queremos ir repitiendo en el tiempo, y para poder tener, no sé, un estudio longitudinal de 20 años, realmente una verdadera foto de cómo se comporta el fenómeno. Lo último que te quiero preguntar, tú precisamente hablabas un poco de las víctimas y de este avance que hemos tenido, que yo te agregaría que por lo menos ahora lo hablamos, o sea, ahora lo hablamos bastante sin tapujos, ¿cierto? Hace 20 años atrás nadie lo hablaba. Y esto también ha sido estudiado, que es parte del proceso de resiliencia para la persona abusada o para la persona que vivió esta situación, y también con su capacidad de perdón, de perdonarse a sí mismo muchas veces, porque como tú decías, muchas veces se culpan, ¿cierto? O de perdonar a otros. Y yo te quiero preguntar, antes de irnos, si en tu caso, ¿crees tú que es posible la resiliencia y el perdón? ¿Y de dónde podéis sacar esta fortaleza? Y se me escapó un podí. Puedes. Mira, cuando me ocurrió lo que ocurrió, yo tenía tenía una claridad, que había tenido una infancia y una niñez tan querida y tan amada, que tenía como una buena tierra donde cayó esta semilla del trauma, por ponerlo en algún lugar. Eso como que, tanto como los recuerdos, el cariño, la tribu, digamos, sabía que tenía como buenos ingredientes para lo que se venía. Entonces de ahí sale como esa resiliencia. Sobre el perdón tengo como conflictos filosóficos, porque además que creo que el perdón, para que haya perdón te tienen que pedir perdón. Y eso es algo que en mi caso no ha ocurrido, digamos.
pese a que los asesinos tuvieron el micrófono al final del juicio, podrían haber pedido perdón y no lo hicieron. Entonces, para mí, yo dejo de pensar en eso. Como, más que enfocarme en la energía del perdón, me he enfocado en integrar esta experiencia. Yo tenía mucho miedo a volverme una persona muy amarga en mi vida. Esto lo he dicho en otras oportunidades, en que me concibiera solamente desde mi condición de víctima, que además soy víctima indirecta, porque la víctima directa es mi papá, no hay más víctima directa que él, solamente él. Pero que no quería concebirme, entenderme, explicarme solamente desde mi condición de víctima, de la experiencia de mi vida. Y eso lo hice a través de como integrar. Esto me pasó. O sea, cuando yo realmente conozco gente nueva, digamos, yo digo como, sí, a mi papá lo mató un sicario el 18 de mayo del 2020. Y esta es parte de mi historia. Y desde ahí me entiendo, pero no soy solo eso. No soy solo eso. Pero el tema del perdón lo problematicé en algún momento y lo solté. Porque también quiero soltar lo máximo posible a la persona que tomaron la decisión de matar a mi papá. Hoy, Valentina, te queremos dar las gracias. Gracias por tu generosidad. Gracias por las respuestas concretas. Porque alcanzamos a hacerlas todas. Sí. Y dejarte invitada para que veas este programa y para que vengas en Muchas otra ocasión gracias. también, sobre todo porque el tema en el cual tú trabajas es un tema maravilloso. Y creo que se puede hacer mucho a partir de un programa como este que en el fondo ponemos en relieve a mujeres power. Sí. Así que nada, te quiero dar las gracias y a todos Gracias. ustedes que nos están viendo, darles un abrazo y dejarlos invitados para 2 semanitas más en un nuevo Región F. Nos vemos.